Un año perdido, decía, era el trending topic en Twitter hoy día, ayer en la tarde también. Un año perdido, un año de este gobierno que salió a celebrar. Reunieron tres gatos en la Plaza de la Constitución, o sea, por lo visto los empleados públicos no se dejan llevar a celebrar su gobierno en día sábado, porque no sé quién más podría salir a celebrar este gobierno. Y la verdad es que es un gobierno que inició sus gestiones el 11 de marzo del año pasado, o sea, un año y un día atrás. Y hasta el momento, ni para partidarios ni para opositores ha sido bueno. Digo, no ha sido bueno para sus partidarios porque esta administración política para la izquierda radical ha causado probablemente el peor fracaso político en la historia de la izquierda desde 1973. Es este gobierno el que es responsable al final de que se haya rechazado la constitución el 4 de septiembre, el proyecto constitucional refundacional que había ofrecido la izquierda. Este gobierno es el señor Boric, la señora Toá, todos ellos, cual más, cual menos, cooperaron para que se derrumbara no solamente la imagen del gobierno, sino que también la imagen en la población de que su alternativa era un camino caminable desde el punto de vista de la unidad nacional o del futuro del país. Entraron con la idea de hacer campaña política para el tema, para el plebiscito, intervinieron de manera absolutamente impresentable en el debate constitucional. De hecho, fueron recriminados por la Contraloría, algo que no había sucedido nunca, y perdieron. Y si no fuese por Chile Vamos, que salió a prestarle ropa, a inyectarle, a hacerle una transfusión de sangre política, este gobierno probablemente habría terminado en septiembre, o no sé si terminado desde el punto de vista de renunciar o algo así, pero se habría desmoronado internamente en las distintas facciones que lo componen, así como está sucediendo ahora ya, ojo, ojo. Se habría desmoronado mucho antes y probablemente de manera mucho más terminal de lo que estamos observando ahora, porque, bueno, habrían empezado a buscar culpables del desastre, del desorden. Esa es la realidad. Es un año en que la inflación ha seguido campeando y, claro, eso no se lo podemos echar necesariamente en cara a este gobierno, porque es algo que venía de atrás, pero es algo que ellos impulsaron. Fue el señor Gabriel Boric el que en medio de la campaña presidencial aprobaba entonces un tercer retiro. Tercer retiro que desató junto con los retiros anteriores y con los IFE que demandaba la izquierda, pero que entregó la derecha, o sea, la centro derecha, las malas costumbres, ¿no? De llamar a las cosas por nombres que no les corresponden. Bueno, y llegaron entonces, man, con una tasa de inflación, man, absolutamente disparada, sin lucas en el bolsillo, porque se habían quemado todas en la orgía populista que siguió al 18 días de la pandemia, por parte de un presidente Piñera que estaba dispuesto a entregarlo absolutamente todo con tal de que lo dejaran terminar de gobernar. Aquellos golpistas que después democráticamente llegaron a la moneda, premiados por el pueblo de Chile por haber sido unos golpistas, pues esa es la verdad. Si Gabriel Boric llegó al gobierno siendo un golpista, votado por el pueblo de Chile. Y me dirán, bueno, oye, ¿dónde está el golpe? Bueno, el 18 de 10 fue un golpe. Fue un golpe de Estado. Eso fue. Y dejaron a Piñera como marioneta para que no se viera tan feo que los que estaban gobernando eran los otros. Si Piñera, bueno, al final ya no ofrecía ninguna resistencia, ninguna. Era todo lo que quisieron la izquierda y eso lo heredaron. Lo heredaron. Un año perdido. Un año perdido. Y llegaron con todo el vuelito revolucionario, todo el cuento, ¿y ahora qué? Ahora resulta que casi el 70% de la población rechaza sus cuestiones. Y serían muchos más, probablemente, si supiesen lo que estos crápulas tienen en peto, lo que dicen las cositas esas que se les ocurren, ¿no? Como el porno trans, y le dan demasiado poca importancia a los medios para que normalmente son tan buenos para la farándula, al faranduleo
degenerado de esta administración. Ahora, no nos debería sorprender que sea un año perdido. Es un año en que hemos sido gobernados por enfermos mentales. Y no lo digo con desprecio, no lo digo con, no, gente que tiene desórdenes serios de carácter. El señor presidente, bueno, él mismo ha dicho que tiene problemas. Pero no es el único, hay subsecretarios, ministros, etcétera, que no están bien de acá. Lo que hizo el ministro de Educación cuando se le arrancaron las cabras para el monte con la diputada, no es normal. No es normal. No es algo que se vea normalmente. El tono y las conversaciones que se daban en la Cancillería, se acordarán del audio filtrado, eso no es normal. La obsesión que tiene el ministro de Educación con la sexualidad de los niños no es normal. No lo es. Y ahí vamos contando más casos, más y más casos de personeros con mucha relevancia política que no están ordenados de acá. Ahora, yo no digo que estén absolutamente locos, no lo están. No, pero no están sanos mentalmente. Uno podrá decir, bueno, es producto de la ideología. Sí, la ideología deconstructiva tiene esos efectos. Tiene el efecto de que la gente ya no puede diferenciar lo real de lo falso. Y es por eso que este gobierno se concentra solamente en el bla bla. Porque en la izquierda tienen un pensamiento mágico. Creen que las palabras crean realidades. No que las palabras sirven para describir realidades, o son un instrumento, sino que crean realidades. No sé si lo han escuchado alguna vez. Pensamiento mágico, es abracadabra y algo se creó. Enfermedad mental. Por eso tratan de controlar el lenguaje, por lo demás, y obligarlo a uno a hablar en un idioma con palabras que ellos deciden. Porque creen que con eso controlan la realidad. Es una enfermedad mental. Un año. Un año en que hemos estado metidos siendo gobernados por Boric. Por Gabriel Boric. ¿En serio? Yo no me planteo aquí, ni creo que haya, que Gabriel Boric sea una mala persona. No lo creo. Creo que es uno de esos jovencitos que lo usaron para el levantamiento pingüino, después de alguna manera rebotando llegó a donde está. No creo ni siquiera que sea tonto, pero no creo que sea un tipo que tenga la estructura mental para ser un gobernante. Por eso no me sorprende tampoco que Jadwe haya estado tan enojado con Gabriel. Pues tenga que haber dicho, oye, que venga, pues tengo que ser. O sea, dije, Jadwe, ¿no? Para perder con Boric. Si era una carrera más arreglada que cumpleaños cabrón chico esa cuestión. Y ganó Boric. Porque imagínense cuál es la alternativa. Nuestra economía es un desastre. Pudo ser mucho peor. Esta gente ahora celebra que no es mucho peor. Pero no es mucho peor porque, bueno, porque se cayó el proyecto de reforma constitucional que apoyaba al propio ministro Marcel. Y eso nos debió haber dado algo que pensar respecto de sus capacidades como economista, cuando salió a respaldar el proyecto de nueva constitución, porque, para serles bien honesto, ningún economista que valga podría haber respaldado una estupidez como esa. También se le arrancaron las cabras para el monte, su reforma tributaria hizo agua, se desplomó, mostró su carácter, su verdadero carácter, destemplado, también signo de falta de resiliencia, falta de autocontrol. Una cuestión que veo una y otra vez en el gobierno, que ha sido una de las razones por las cuales una y otra vez han quedado escándalos, se han producido escándalos. La incapacidad de controlar lo que se dice, lo que se hace. Ahora me dirán, bueno, ¿quién eres tú para decir una cosa así? Correcto. Correcto, ¿quién soy yo? Yo no soy el presidente de la República. Y cuando uno anda tuiteando y haciendo troleo, o sea, troleando a la gente, es una cosa muy distinta de cuando tú eres ministro o eres presidente de la República. Porque el hábito sí hace al monje en política, también en política internacional. Entonces veamos, ¿qué avanzamos este año? Lo que se avanzó, lo avanzó el pueblo de Chile rechazando el mamarracho constitucional. Como despertando así,
gracias al voto obligatorio, que es probablemente la única cosa inteligente que se le ocurrió a la clase política para el proceso constitucional pasado. Aparte de eso, se construyen casi 40% menos viviendas sociales al mes que bajo Piñera, su gobierno social. Aumentaron los delitos, los homicidios en más de 60%, robos con fuerza más de 60%, todo tipo de otros delitos, todos disparados, todo, una crisis de seguridad espantosa. Continuamos con la inmigración masiva desatada, más de 650, déficit de más de 650.000 viviendas. La lista de espera se disparó, el número de personas que están esperando operaciones llegó a 600.000, 700.000. Significa que está muriendo gente por falta de atención. Entre otras cosas, también gracias al gobierno de Piñera. Nosotros sabemos que mi posición respecto a lo que fueron las cuarentenas y la política de salud del gobierno pasado es más que conocida. O sea, yo creo que fueron unos criminales. Pero esta gente lo respaldó, así que se tienen que hacer cargo igual. Entonces, 600 y tantas mil operaciones que no se han realizado. El sistema de mejor niñez no implementado. Siguen los niños absolutamente botados en la calle. Arruinamos nuestras relaciones internacionales en el curso de un año. En un año, el señor Gabriel Boric más su cancillería nos dejaron peleados con los peruanos, con los ingleses, con los americanos, con los rusos. Creo que con los chinos no todavía, pero con los españoles de todas maneras. ¿Qué nos faltó a todo esto para que insultara al señor Gabriel Boric? En el ámbito de las cuentas públicas, sí, Marcel salió muy ufano a decir de que había habido un superávit fiscal, pero eso fue dos cosas. Uno, presupuesto de Piñera, que en materia de números hay que reconocerle que sabe. Y dos, porque no fueron capaces de gastarse la plata que les había asignado ese presupuesto. Es decir, se gastaron el 87% del presupuesto, la mayoría de lo cual se lo gastaron mal. Probablemente, porque se lo gastaron los últimos meses. Todo concentradito, ¿no? Pero no fueron capaces ni siquiera de ejecutar los presupuestos. Es un año donde uno podría decir, bueno, un año de rodaje, un año donde estuvieron aprendiendo, pero no han aprendido nada. En defensa sacaron a un subsecretario cuyo nombre en este momento se me olvida. Sabía de defensa, sabía de relaciones internacionales, un subsecretario del PPD. O sea, un tipo, estaba bien, buen hombre para el cargo. Se lo digo, siendo yo opositor, un tipo que parecía estar interesado en mejorar la capacidad de defensa de Chile. Y ponen a un político que no conoce a nadie. ¿Por qué? Por el reordenamiento dentro del gobierno, un reordenamiento que tiene que ver con puestos políticos y todo tipo de personalismo, y es que no nos pusiste adentro y entonces estamos enojados contigo. Y ahí vemos al Partido Liberal, que de liberal tiene lo que yo de comunista, al Partido Liberal cortando sus relaciones con el gobierno, nosotros ya no dialogamos porque nos echaron del ministerio, y los otros también más o menos enojados porque este jueguito de las sillitas musicales no nos benefició especialmente. Y uno se pregunta, oye, ¿esta gente se da cuenta de que no tiene que ver este tema de la política con ellos y sus puestos? O sea, un año en el gobierno no se han dado cuenta lo relevante e importante para Chile que es tener gente, no por partido, sino que por capacidades en el gobierno. ¿Eligió Boric a alguna persona dentro de su ministerio, aparte de Marcel, aunque muchos más no querían tampoco participar como ministro de Hacienda, pero aparte de Marcel, la Toá, pero yo voy a decir, la Maya Fernández es fundamentalmente política, pero no anda dejando la escoba, pero el resto de los cargos, ¿cuántos de esos cargos se eligieron por razones eminentemente técnicas? ¿Cuántos? Es que vamos a ver qué tan popular es el ministro, y si es impopular lo sacamos, y si es popular otro lo ponemos. ¿Qué pasa si tenía ministros buenos que estaban haciendo bien la pega técnicamente hablando, pero no aparecían en las encuestas? Yo prefiero al ministro que no aparece tanto en las encuestas, pero hace bien la pega. Al final es un problema comunicacional del gobierno, no del ministro, el no ser, no sé, la reina de la fiesta. No son pegas administrativas. Son pegas de gestión. Ahora este gobierno ha tenido una pésima gestión, así que no sé qué ministro podría haber hecho las cosas especialmente bien. Y entramos al próximo año entonces con 5 ministros recién cambiados, lo cual significa, hay que entenderlo, estas cuestiones no son tan flexibles como uno cree. Las pegas están.
Todo aquel que haya trabajado en el sector privado sabe que uno se demora en hacerse cargo del cargo. Y mientras más complejo el cargo, más se demora. No significa que vamos a tener 5 ministerios en rodaje, 5 ministerios más X subsecretaría en rodaje durante los primeros 6 a 7 meses del próximo año. Porque eso es lo que yo estimo que se demora una persona que llega a un cargo, aunque sea muy preparada, etcétera, en entender el cargo, saber para dónde van los tiros, tener más o menos una idea de cómo está funcionando la maquinaria interna, etcétera. Ese es el tiempo que se demora. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en medio de un proceso electoral? Porque ahora estamos de nuevo en un proceso electoral. Y después viene el tema de la Constitución, que de nuevo va a consumir todos los esfuerzos de los políticos. Y vamos a terminar en diciembre del próximo año, nos vamos a encontrar de nuevo un 12 de marzo del 2024 acá, y yo les voy a decir, bueno, otro año perdido. Esta gente no funciona y no sirve. ¿Por qué? Porque tienen una visión distorsionada de la realidad. Creo que eso antes se llamaba locura, porque no están sanos de la cabeza. No sé cómo lo dije al principio de este programa. No están sanos. Definitivamente. No hay madurez. Hay un par de personas que son maduras, sí, pero en el gobierno en total no hay madurez. Y de alguna manera la culpa es siempre de otro. Y la mentira siempre a flor de labio. ¿Cuántas veces cambiaron el discurso sobre quién tenía la culpa por el fracaso de la reforma tributaria? 4 o 5 en un día. Pasaron desde Piñera, la derecha, la Pamela Giles, el ministro de Educación, y al final terminó Gabriel Boric diciéndonos que la responsabilidad es nuestra. Después de que todo el mundo se los mandó por la cabeza y le dijeron, ¿sabes qué más? Dije, hablarle cera, cabrito. ¿Ya? Entonces, pues para asumir responsabilidades es un acto malo. Y es por eso que yo creo que vamos a tener otro año igual que este. Malo, donde no vamos a avanzar nada. Nada. Esta gente no es capaz de hacer la autocrítica y de mejorar. Porque para mejorar tú tienes que reconocer que lo hiciste mal. Y no están dispuestos a reconocer que lo hacen mal. Tóxico. El resultado de mala educación, literalmente, mala educación en las casas de los padres, probablemente. Consumo de droga, consumo de estupefacientes, mucho alcohol, falta de aprete, no han sido desafiados realmente a tener que imponerse en la vida. Pasaron de la sala cuna a la sala de clase, a la sala de la universidad, y de la sala de la universidad a la sala del Congreso, y de la sala del Congreso a la sala del gobierno. No han vivido el mundo real, no lo conocen. Esta gente que nos dice a nosotros siempre que tenemos muy poca calle, no tienen idea de lo que es el mundo real, porque el mundo real no te lo cuentan. ¿Ya? El mundo real lo vivís. El mundo real es cuando te levantás a las 6 de la mañana y salís, man, cagado de frío, todavía oscuro, ¿ya? Y te tenés que subir a una micro para llegar a la pega. Una pega donde probablemente tengas que hacer algún trabajo repetitivo y bastante enervante, ¿ya? Con jefes que no siempre son la gente más decente o la gente más agradable. Y colegas que muchas veces tampoco son un gran aporte, porque al final uno no se puede entender con todos, siempre hay alguno con el cual uno no se comprende. Bueno, y eso todos los días. Y eso de la mano entonces también de los problemas familiares, de la exigencia de los escolares, etcétera, etcétera. ¿Qué sabe Gabriel Boric, bueno, de lo que es la vida de un trabajador promedio en este país? Ahora, no es que haya mucha gente en política en general que lo sabe, que lo sepa, porque no creo que haya muchos que hayan trabajado de esa manera, jamás. Pero ¿qué saben? No saben. Como no saben, no les importa. O sea, parece súper empático. Súper empático. Mire, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un año más. Un año más, damas y caballeros. Va a ser otro año de pelea, va a ser otro año que vamos a tener que dar la pelea. Tenemos que salir a rematar el proyecto constitucional. Les gusta el tema REA. En republicano les gusta el tema, hicieron una campaña como el REA. Entonces, yo decidí que vamos a sumarle un tema. Salir a rematar el proyecto constitucional. El 7 de mayo tenemos que rematarlo. La izquierda tiene que perder, no puede tener mayoría en esa convención.
No puede tenerla. Tenemos que rematar el proyecto. Tenemos que liquidar completamente la posibilidad de que se inicie de nuevo un proceso refundacional en Chile. Tenemos que repetir el triunfo. Va a ser la única manera después. Pues yo estoy convencido de que en diciembre vamos a tener que volver a la... Primero tenemos que rematarlo el 7 de mayo y en diciembre tenemos que rematarlo con un rechazo probablemente, porque no creo que vaya a salir nada decente de este proceso constitucional.